amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestro lunes de catedráticos INADEC, los lunes nuestros catedráticos, la columna vertebral, nuestro claustro profesoral, que es quien está con nosotros lunes a lunes, nos comparte temas trascendentales en nuestro país. Hoy no va a ser la excepción, vamos a hablar sobre equidad de género, vamos a hablar sobre mujeres, qué es lo que está pasando en nuestro país. Y para hablar de este tema en particular tan importante, tenemos con nosotros a la maestra Alelí Vieira Reyes. Ella de la Ciudad de México, con licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, con maestría en Derecho en la Universidad Tecnológica de México también, y actualmente estudia el doctorado en Derecho aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, aparte de ser una de nuestras catedráticas. ¿Qué les digo, queridos amigos? Que los mejores tanto estudian como comparten su conocimiento y hacemos esta sinergia desde INADEC. Con una experiencia profesional, socia fundadora de Galicia y Vieira Asociados, donde se lleva diversos asuntos de carácter judicial y activista en favor de la mujer, trabajando con asociaciones civiles donde se busca la protección de las mujeres y hombres en situación de cualquier tipo de violencia. Integrante del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México durante el año 2019, donde presenta varias propuestas de ley en la cuestión de la defensa de las mujeres y sobre todo la atención debida a las víctimas de la Ciudad de México. En la Policía Federal del 2013 a 2019 como directora de Asuntos Legales de la Coordinación de Operaciones Aéreas. En esta área desarrolla las actividades de consejera jurídica respecto de temas que involucran a la coordinación de operaciones legales, teniendo con ello una solución a cada uno de los problemas planteados, así como la estrategia jurídica que se debe de tener considerada respecto a la paridad de género que como institución se debe de llevar y aplicar correctamente. En marzo de 2010, Satesh Abogados, brindando asesoría jurídica en cuestiones de materias penales, familiares y civiles a personas físicas y morales, dando con ello estrategias para cada uno de los casos aplicados en todo momento el profesionalismo y buscando siempre la participación debida de justicia en cada uno de los asuntos que se llevan en dicha firma. Lo que logran es un buen resultado jurídico en cada uno de los asuntos, por tanto se abocan más a la defensa de la familia y sobre todo para la mujer y los menores, ya que sus derechos están siendo violentados, según nos comenta nuestra invitada. Igualmente en la notaría 198 que preside el licenciado Enrique Almaza Pedro, y en servicios de administración tributaria. Por mencionar un poquito de su semblanza, que es bastante amplia, queridos amigos, vamos a dar la bienvenida. Hoy vamos a hablar de mujeres, la equidad de género o igualdad de género, que hace referencia a una igual apreciación de la dignidad que poseen tanto los hombres como las mujeres, y este término se refiere a igual trato para ambos géneros, nos dicen más allá de las diferencias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, maestra Lely. No, pues muchísimas gracias por la invitación, y sí, como dices, vamos a hablar de la equidad de géneros. Ahora te agradezco de verdad esa semblanza. Efectivamente estoy actualmente trabajando para que los derechos tanto de hombres como mujeres sean reconocidos. El Parlamento de Mujeres fue aquí en la Ciudad de México, fue como un tema muy aparte, que también iba a servir o sirve como ejemplo, quiera les guste o no nos guste, lo que sucede en la Ciudad de México permea en nuestro país. Qué importancia. Exacto, fue el primer parlamento de mujeres que se realizó en base a la diputada Soto. Ajá. Fue una de las iniciativas precisamente para evitar o más bien atraer todos los problemas que estaban surgiendo en la cuestión de mujeres en la Ciudad de México, como el sistema de aborto, como los menores que fueran reconocidos, los menores trans, o sea, varias iniciativas, y también la atención en la cuestión de víctimas, que ahorita ya con la Fiscalía ya se están viendo ese tema, ¿no? Temas novedosos, temas Exacto. diferentes, temas que siempre han estado ahí, pero pareciera que eran invisibles y de repente ustedes le ponen rostro a todos los problemas que estaban sucediendo. ¿Esto qué nos deja también como mujeres?
Pues esto nos deja un reconocimiento porque efectivamente no porque la Ciudad de México esté presidida por una mujer, quiere decir que todos los temas en la cuestión de mujer estaban siendo totalmente vulnerados, o sea, violentados más bien. Esa es la palabra correcta, violentados, al momento de quitar las ayudas que se hacían a los refugios que son lugares de mayor importancia en la situación de violencia que muchas de las mujeres de la Ciudad de México sufren y que las mismas autoridades no sabían cómo poder resolver esas problemáticas. En la ONU nos dice, las mujeres en la entidad de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que esa palabra honestamente a mí, Delia Linares, no me gusta mucho. La desigualdad de género es un fenómeno generalizado en el que las mujeres carecen de acceso a empleo decente y enfrentan diferencias salariales por motivo de género. Muy escueto el asunto. Yo creo que valdría la pena, maestra querida, regresarnos. O sea, ¿desde dónde? ¿Desde dónde las mujeres sentimos vulnerada o nos sentimos en esta balanza desigual con los hombres? ¿A qué edad? ¿O desde antes de nacer? ¿O desde cuándo? Vamos a hacer primero un poquito un poco de semblanza. Bueno, tu servidora al momento de hacer un estudio muy enfático, yo más bien digo que la desigualdad empieza desde el hogar. Okay. Desde el hogar, desde que tú eres, bueno, desde que naces en el hogar, podríamos ver, hay familias muy arraigadas todavía que comentan, ¿no? O sea, desde niñas te preparan, pero para ser una buena ama de casa. Ajá. Hay familias, no estoy diciendo que sean todos los casos, o sea, claro, a generalizar, pero sí desde casa te preparan para ser una buena ama de casa. Al hombre, obviamente, si tienes hermanos, pues ahí viene la diferencia, ¿no? Y la diferencia la pone, eso es también lo que siempre yo he manifestado en los grupos feministas con los que afortunadamente participo, pero desde casa, desde la mujer hace esas diferencias, o sea, hacemos esas diferencias, la misma mujer hacemos esas diferencias entre el hombre y la mujer. No, es que esto no lo puedes hacer tú porque requiere de un esfuerzo extremo que lo haga tu hermano. Entonces, desde ahí, yo creo, desde ahí, considero que se está violentando esa desigualdad. O sea, desde ahí se está propiciando más bien esa desigualdad. Las mismas mujeres. Las mismas mujeres. El mismo machismo. Hace poquito yo compartía por ahí en nuestra página, entre memes y demás, que ahora es común, a veces como que esta forma de psicología inversa, ¿no? De compartir información en las redes sociales. Decía, ¿cuál patriarcado en México? ¿Cuál patriarcado? Si aquí la que suelta guamazos es tu mamá, y si se mete tu papá también le tocan a él. ¿Hasta dónde también está entendido así? Este machismo lo condenamos mucho más las mujeres desde casa. Desde que eres niña, haz esto, y eres niño, haz esto. ¿Por qué hacemos eso? Porque hemos sido, bueno, la cultura mexicana ha sido desarrollado, o sea, se ha empezado a desarrollar en ese tenor. O sea, la costumbre, como bien, obviamente, como abogada, las costumbres se hacen leyes, y una costumbre en muchas familias es eso. Entonces tú cuando sales o cuando empiezas a estudiar y empiezas a razonar efectivamente que los tratos deben de ser igualitarios, o sea, no debe de haber una distinción entre hombre y entre mujer. Entonces ahí, por ejemplo, sí, las cuestiones feministas dicen del patriarcado en ese sentido de un machismo extremo, o sea, de una desigualdad y sobre todo de una violencia hacia la mujer, pero también propiciada por la misma mujer. Entonces, sí debemos de estar un poquito énfasis en decir cómo estamos educando a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, a las generaciones que están, y sobre todo actualmente como mujeres, ¿qué estamos haciendo en nuestro entorno social? Pero esta forma androcentrista, nos dicen, ya sí, hablando más así, muy evolucionadamente, no es de ahorita, viene desde, nos vamos a los tiempos de Roma, de Grecia. Exacto. Y demás.
desde allí viene esta situación. En México, de acuerdo al libro que en 2017 por ahí nos comparte el doctor Pedro Peñalosa, maravilloso Pedro, que te estamos esperando por acá, y a la doctora Carlota Fernández, que ella en el momento directora informática del INEGI, nos dan una estadística del 2015 más o menos, del INEGI nos habla de un 51.4% de mujeres en nuestro país. Exacto. Contra un 48.6% de hombres, somos más mujeres que hombres. Y en la Ciudad de México, entonces llamado Distrito Federal, estábamos hablando de que hombres había 4.231.650 y mujeres 4.687.003, hablando del 2015. Entonces vemos una diferencia sustancial muy muy grande. Y entonces, ¿por qué si somos mayoría? ¿Por qué pareciera que a veces no pesamos de la misma forma? Eso también es al hacer mayoría también nos minimizamos como mujeres. O sea, me comentaba o me hizo un poquito así énfasis la palabra que decías de empoderamiento. Ajá. Yo estoy en contra del empoderamiento. El empoderamiento no es de que tengas o que haya un poder, ¿no? El empoderamiento de la mujer debe de consistir primero en reconocerse como lo que es una mujer, con todas sus virtudes y sus derechos. Eso empieza el empoderamiento. O sea, la palabra por eso se malinterpreta o se malutiliza. Exacto, por ejemplo, muchos hombres pues se empiezan a bofar, el empoderamiento de la mujer. No, es saber como mujeres nuestros derechos y nuestras obligaciones. Saberlos aplicar adecuadamente y como mujeres también exigirlos. Al momento que tú te exijas a ti misma tu respeto, al momento que tú exijas a ti misma el reconocimiento, eso es una mujer empoderada. Pero no por ello pisotear al otro para sentirme más, exacto. Que es donde se malutiliza la palabra. Yo leía un libro de Emma Godoy de los 80s, por ahí yo, de verdad, una mujer tiene una enseñanza desde mi humilde punto de vista magnífica, y hablaba sobre este empoderamiento y esta forma de las mujeres, que no es de ahorita este tema, queridos amigos, no es de ahorita, hace mucho tiempo, pero de repente decía Emma, y con toda justa razón, deberíamos ver la forma, porque honestamente las valquirias que iniciaron con estos movimientos feministas allá en Inglaterra, pues eran todo menos mujeres, dice, porque eran más machos que los machos de esa época. Entonces, hasta dónde también se malentiende o se radicaliza y se polariza al mismo tiempo una opinión y una situación, porque entonces hay una diferencia enorme entre pelear por mis derechos o los derechos Exacto. Que no me han dado, no me han permitido, a rayar las paredes diciendo muera el macho opresor. O sea, hay una diferencia grande. ¿Cómo la entendemos, maestra? En ese tenor, lo que acabas de decir, y a mí como feminista sí me duele que el movimiento, efectivamente por ese tipo de mujeres, sobre todo son mujeres jóvenes, ¿no? Ajá. Que son manipulables, que son propensas o sea, tú les preguntas del feminismo y no te saben ni siquiera contestar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Nada pero más contestan como frases aprendidas. Aprendidas y represoras y todo. Lamentablemente, actualmente en México, las cuestiones o los delitos de mujeres no se siguen, se olvidan. O sea, los delitos, un feminicidio, que ahorita precisamente la cuestión con Gers Manero de quitarlo de pretender quitarlo, que pero porque no nada más eso, todo el Código Nacional todo el código modificarlo, ¿no? Y todas esas cuestiones, por ejemplo, un acoso de una mujer. Anteriormente las mujeres iban a denunciar y no eran escuchadas. Por eso es la frase o por eso el lema que se hizo en Chile, que muchas bofaron, que muchos cantaban la canción y se empezaban a reír, pero hay algo muy grave en esas palabras, en ese himno. Ese himno lo que dice, o prácticamente lo que infiere,
es la, la cuestión totalmente impune de cómo quedan los delitos de las mujeres. O sea, ser mujer actualmente o ser acosada o ser violentada no te da ningún tipo de derecho. Eres una cifra más. Entonces, la cuestión ahorita de pintorrajear y de hacer vandalismo, que a mí en ese tenor, y muchas feministas me lo han dicho, nosotras no estamos en contra de eso, porque no hay que vandalizar, hay que saber exigir los derechos. Por eso hay trincheras en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hay comisiones en las que se llevan acuerdos que tú como mujer, no, mucha gente dice, es que necesito pertenecer a alguna asociación para poder ser escuchada. No, puedes tú llegar o hacer llegar tus comentarios en esa comisión que están viendo ese tema. Pero sí, o sea, muchas de las mujeres ni siquiera saben, ¿no? Las que están vandalizando ni siquiera saben el por qué se están manifestando, ni siquiera saben del movimiento. El movimiento no es vandalismo. El movimiento es totalmente pacífico, que lamentablemente hay personas que se introducen con el ánimo de desprestigiar algo que, como tú lo acabas de decir, viene de años. Esto no es de ahorita, es de años, claro, y de siglos, y es a nivel mundial, que es algo que también nos tiene que alarmar, porque no nada más es cuestión. Por ejemplo, también estaba yo checando en la ONU que se decía mucho sobre el tema de desigualdad de las mujeres en los países latinoamericanos o africanos. Y no nada más es en Latinoamérica, estamos hablando hasta de primer mundo, que efectivamente una de las violaciones más graves que se están cometiendo contra las mujeres es la desigualdad salarial. O sea, ¿cómo es posible o que tú como mujer empieces a pertenecer a una empresa y no tengas los mismos derechos o las mismas oportunidades de ir creciendo y de ir demostrando efectivamente esa capacidad que todas tenemos? Porque tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad tanto de pensar, de analizar y de resolver problemas, pero hay empresas que efectivamente, ¿qué es lo primerito que manejan? No mujeres, preferentemente hombres. ¿Por qué? Porque mujeres, ya te vas a embarazar. Ya, bueno, ya vas a tener hijos. O sea, eso son violencias, y esas violencias tenemos que empezarlas a trabajar desde las legislaciones. No porque las cámaras estén presididas ahorita por mujeres quiera decir que la paridad de género se está viendo. No, señores, la paridad de género es disfrazada, porque efectivamente no se está viendo. Al contrario, se está mermando y se está, por ejemplo, en los apoyos de mujeres que verdaderamente se necesitan, las cámaras están disminuyendo esos apoyos. Pero una empresa que es capitalista, que está manejando, que tiene que tener un estándar, que tiene que mantener números para poder primero pagar la nómina de la empresa. Si se descapitaliza por situaciones de mujeres, tiene o no derecho a decir no me interesa trabajar con mujeres, hasta donde también esa otra parte, el dueño de la empresa diría, a mí yo trabajo con puros hombres porque a mí me interesa. ¿Hasta dónde estaría vulnerando los derechos? Y entonces no me permites trabajar contigo, hasta donde yo tendría razón de ejercer mi presión a esa empresa para que me dé trabajo, o para que si yo me embarazo, me tenga que dar los 40 días después, todas las prestaciones. O sea, todo eso, ¿hasta dónde? ¿Cómo se puede hacer? Tiene que llegar a un consenso ahí, es algo complicado, no es tan fácil, ¿no? No, o sea, no es fácil, porque pues obviamente muchas empresas pues evitan, ¿no? Evitan esa contratación, pero también, por ejemplo, está la cuestión laboral. En la cuestión laboral tus derechos están consagrados como mujer, y ahorita también ya se implementó la parte de también de los hombres, ¿no? De gozar de esa paternidad. Porque pues nada más la mujer era la que gozaba de los 40 días y todo pagado, y el hombre no. Ahí también estábamos viendo una desigualdad total. O sea, pero en ese tenor, si no te dan o
o una empresa se niega a ofrecerte esos servicios, pues hay una vía laboral en los que puedes tú ejercer esos servicios. Y no nada más esos servicios, esos derechos que por el simple hecho de ser ciudadano están contemplados en la propia Constitución. Yo he escuchado, hablando a nivel internacional, con este tema que está polémico, y no porque sea de moda, sino porque realmente hay polémica a todo el mundo. Por ahí he visto influencers, gente preparada y que sí se nota que sí les gira la ardilla, como dicen coloquialmente los chicos. Y he visto cómo entrevistan a mujeres y no saben contestar, lo que nos decía hace un rato, no saben contestar algo tan elemental, o el por qué quieres cambiar lo que tú consideras o qué es lo que consideras que está mal. Veía a un influencer muy famoso en España, Roma Gallardo, por ahí está en Facebook. Les preguntaba y él decía, bueno, en esta igualdad de género, una de tantas preguntas que hacía, ¿por qué para entrar a la policía tú sugieres que debieran tener el mismo examen el hombre y la mujer para poder entrar y para poder pertenecer, y tengan que luchar de la misma forma en exámenes físicos? Además, no, que sí, y lo hay, no lo hay, porque obviamente para un tema como ese, no, pero es que los hombres tienen más fuerza. Bueno, entonces no hay. Es que, exacto. Exactamente. Es donde debemos entender, o sea, la igualdad la queremos para una cosa, pero para otra no. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio? Pasa lo mismo aquí, los exámenes para entrar a las fuerzas especiales o a la policía y demás son diferentes para hombres, son diferentes para mujeres. No van a la par en un examen igual, hablando de examen físico. Y dicen, es que los hombres son diferentes. Bueno, entonces, ¿cómo equilibramos eso? Pues bueno, ahorita que tú comentabas de mi semblanza, yo estuve en la Policía Federal. Ajá. Y los exámenes físicos en aquella Policía Federal que ya desapareció, que ahora es Guardia Nacional, sí se hacían los exámenes físicos a la par. O sea, a la par, no teníamos ni siquiera distinción ni mucho menos. O sea, hacíamos las mismas lagartijas, los mismos, la misma fuerza, corríamos igual, o sea, todos a la par. ¿Por qué? Porque ahí es a lo que vamos. Si no eres una mujer empoderada o no conoces tus derechos, puedes tú confundirlos y puedes agarrar y decir, ay, no, es que esta parte no. O sea, ahí, por ejemplo, estaban totalmente que no podían hacer los ejercicios siempre y cuando tú comprobaras que tenías algún tipo de problema físico, por ejemplo, un problema de columna y todo, pues tampoco te van a poner a hacer unos ejercicios extremos originando que ese problema de columna avanzara muchísimo más. Claro. Entonces, en esa parte tú totalmente eras absuelto de hacer cualquier tipo de ejercicio. Pero sí comentaban, y lo acabas de decir, muchas compañeras de, no, es que esto es inaudito, ¿cómo nos ponen a hacer lo mismo? Estamos buscando esa igualdad, y por eso, si no estás bien empoderada, si no entiendes bien tus derechos, si no entiendes tus obligaciones y si no entiendes lo que verdaderamente a ti te corresponde, por eso estamos en esa disyuntiva de totalmente confusión. Y entonces tenemos un feminismo selectivo. Un feminismo selectivo. Sí, claro. Si me conviene esta parte, soy feminista. No me conviene esta parte, no, entonces están en contra de mis derechos. Había también ahí una cuestión, sobre todo se ve en la policía, que estás ahorita tú comentando de la policía, el acoso sexual que muchas mujeres padecen. Pero también comentaban, ¿hasta dónde eres tú acosada o hasta dónde no eres acosada? O sea, si a mí me gusta esa persona, no soy acosada. ¿Hasta dónde soy permisiva? Exacto. Y si no me gusta esa persona, no me agrada esa persona, ya soy acosada. Ese tipo de circunstancias. De que pasen el Ferrari y es piropo, pero pasan un Chevy y es acoso. Y es acoso. Entonces, porque me dice cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Yo le decía, y lo he dicho muchas veces, hablando con amigos, hablando con conocidos sobre estos temas. He conocido mujeres que se dicen feministas, y dentro de este feminismo utilizan la femineidad, que es otra cosa, para utilizar a los hombres o para sacarles un provecho. Porque los he visto y saben muchas de quienes estoy hablando.
pero si se atreve a decirme que traigo un vestido entallada, ya me está acosando. Ah, pero me le siento enfrente con una minifalda y le cruzo la pierna 20 veces. Pero si se atreve a decirme algo, me está acosando. O sea, ¿por qué manejamos este calibrador de acuerdo a nuestra conveniencia muchas veces? Eso pudre el movimiento, les sí, digo yo. exacto. Y es que hacia lo que vamos, la falta de educación que se ha manejado desde México. Esa falta de educación y sobre todo la forma de que no, desde la escuela, yo en mi humilde opinión, desde la universidad, más bien no desde la universidad, desde la primaria, se debe de fijar estos temas importantes de la igualdad y la equidad de género. Saber desde niños nuestros derechos y nuestras obligaciones y también podernos defender ante eso. Claro. Porque, por ejemplo, un hombre, si le estás dando tú la pauta para que entre un poco más o sea un poco más que tu jefe, tu amigo o tu vecino, lo que sea, ¿cómo él se puede defender ante eso? O sea, dice, a ver, ya tengo, exacto, ya tengo el acoso y yo lo veía muchos compañeros de la Policía Federal, muchos compañeros que decían, pero Lick, es que en serio, ella me dio pauta y yo siendo titular de la unidad de igualdad de género en la policía, yo decía, ¿cómo que? Sí, Lick, es que se lo juro, o sea, a mí ella me dio pauta, ¿yo cómo me defiendo? Porque estamos hablando también de acusaciones muy severas, ¿eh? Claro. Severas que hasta ahorita mucha gente puede quedar sin trabajo por ser implicado en un acoso sexual y muchas o en un acoso laboral. También hemos visto, digámoslo como es, a mí algunos no me quieren porque digo las cosas, y defienden a los hombres, no los defiendo, y créanme, eres no patriarcal. Tengo razones, estoy del lado del patriarcado, no, pero me refiero que yo también he visto hombres acosados, yo también he visto jefas que a fuerzas quieren un secretario o no secretaria, porque quieren otro tipo de divertimento con ellos, o el ir a esa cena. Yo les decía, yo cuando tenía mi empresa, desayunos y comidas de negocios, yo nunca aceptaba una cena. ¿Por qué? Porque va implícito algo más, o no aceptas una cena en una cantina si vas a hablar de negocios, ¿no? Porque digo, si ya hay copas de por medio, ¿de qué se trata? No es un brindis, no es un brindis social, sino ya implica, son cuestiones que a lo mejor van a decir, es que son el patriarcado y que vienen acarreando, pero es también ponerse y es excederse un poco, ¿no? En esa situación. Es mi cuerpo y yo sé lo que hago y me pongo minifalda y no por eso tienes que verme. O sea, es ilógico que me ponga una minifalda, micro minifalda y te cruce la pierna 20 veces enfrente y no quiera que me veas. Eso es ilógico. Sí, no, y aparte, por ejemplo, la vestimenta de la mujer debe de ser libre, ¿no? Eso sí, yo siempre lo infiero, que debe de ser libre, pero también no propiciar las cosas, o sea, como mujer, si tú sabes tus derechos, sabes tus valores y sobre todo es a lo que vamos, somos mayoría y como lo acabas de decir, ¿por qué no tenemos nosotros que pelear esos derechos? Porque entre nosotras mismas también nos ponemos muchas trabas, entre nosotras mismas nos desprestigiamos, ¿no? Ya, por favor, y yo sí quiero hacer énfasis en este espacio, que se quiten esa mentalidad de que si una mujer en la cuestión laboral empieza a crecer, no, es que es por otra, o sea, las propias mujeres te tachan de que ya andas con el jefe, de que ya hiciste el favor fulano de tal para empezar. No estoy diciendo que no se haga, es lamentable que mujeres utilicen esas artimañas para poder escalar o para poder subir, cuando debería de ser totalmente diferente. La mujer debe de escalar y debe de subir peldaños en base a su conocimiento y su preparación que tenga. La capacidad que demuestre, exacto, por supuesto. Porque ahí eso tenemos mujeres en puestos que no son capaces, que no son preparadas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Si ahí están las consecuencias. ¿Cómo llegaron exacto, ahí están las consecuencias. De que, por ejemplo, en un puesto importante, pues ahí estamos viendo la inseguridad nada más en la Ciudad de México que hay. Yo no estoy negando que la doctora Scheumann tenga una preparación, para mí, igual que estoy estudiando un doctorado, es merecer el respeto, pero ¿cómo puedes tú como mujer permitir que te manipulen, que no puedas tú ejercer bien un libre
que no puedas ejercer libremente un derecho, o sobre todo lo que es la cuestión de llevar la Ciudad de México, implementar sistemas funcionales para la seguridad, sistemas funcionales para la equidad, sistemas funcionales para muchas cosas que efectivamente la Ciudad de México lo está pidiendo a gritos. Entonces, no nada más es llegar al puesto, sino también demostrar la capacidad que se tengan en esos puestos. Porque hay mujeres como unas que llegan a los puestos por favores o otro tipo de favores sexuales o lo que sea. Y ahí se están viendo las consecuencias de que no resuelven efectivamente y eficazmente, resuelven los problemas que se versan. Entonces, como mujer, yo siempre lo he dicho que hay que prepararse. Como mujer hay que saber también, por eso es importante ese empoderamiento, que sepas tus limitantes, como mujer te las aceptes, digas, bueno, yo no puedo hacer esto, pero yo porque yo ya lo reconozco que yo tengo esa limitación en este sentido, ¿no? No somos todólogas, no sabemos todo, y no una mujer va a saber, ay, mecánica, aeronáutica, o sea, no vas a saber todo a su vez. Siempre como mujeres debemos de saber para qué estamos aquí, qué queremos hacer y qué aptitudes tenemos para realizar el trabajo de la mejor manera. Recordé y es de la vida real, queridos amigos, en el norte, por ahí en el Face, ahora con las redes sociales uno se entera de todo, sobre una chica que estaba enojadísima porque fue a ver un carro con su novio. Y entonces el novio estaba embelesado porque la vendedora obviamente estaba haciendo bien su trabajo y le estaba explicando como si fuera un mecánico. ¿Y por qué tienen que vender carros las mujeres? ¿Por qué no vender carros los hombres? Y entonces te das cuenta. Dice, ¿dónde radica el problema? En la vendedora que se preparó para hacer el trabajo lo mejor posible, en el hombre que se embelezó con ver una mujer que sabía lo que se supone que nada más saben los hombres, o en la novia que estaba indignadísimo porque una mujer tiene que saber cosas de hombres. Ahí nos damos cuenta es qué que es lo que sucede. Exacto, es que en nuestro país, y vuelvo a recalcar, la educación. O sea, la educación es muy básica desde tu casa. Desde tu casa te deben de inculcar ese tipo de valores y sobre todo ese tipo de tolerancia, ¿no? De ser tolerante con el que tú tienes enfrente. O sea, tal vez no concuerdo mucho con tu ideología, Ajá. pero, pues no la concuerdo por esto, o sea, saber decir el por qué. No porque me siento menos. No porque me siento menos, sí. O sea, no porque me siento agredida, no porque, o sea, ese tipo de cuestiones también, por ejemplo, es a lo que íbamos en la cuestión feminista, de las chicas que empiezan a pintorrajear y todo, pues no saben el porqué de las cosas. Nada más van como borreguitos a hacer y deshacer destrozos. Y en esta cuestión, por ejemplo, la misma mujer es a lo que vamos, lo que estás poniendo el ejemplo, la misma mujer se sentía agredida de que otra mujer supiera, pues es que su trabajo, se deben de preparar para su trabajo, o sea, cada una de nosotras, por ejemplo, o las cuestiones, no sé, si vas a ser diputada, pues prepárate bien para cuando te pregunten cuántos artículos tiene la Constitución, pues no te quedes ahí, por lo menos lo sepas y sobre todo cómo se organiza la Constitución o qué vas a hacer en esa función. Porque de verdad se ha visto ahorita o se ve lamentablemente mujeres en puestos que no tienen ni siquiera razón de ser. No tienen ni siquiera por qué estar en esos puestos, porque de verdad hay mujeres muchísimo más preparadas. ¿Y cómo llegar a ese nivel? O sea, ahí viene igual la problemática de siempre, la problemática de años. Las mismas cámaras. Ajá. Ahí lo vemos. De años y de años y de años. O sea, ¿cómo puedes tú llegar a ser una diputada? ¿Cómo puedes tú llegar a ser una senadora? ¿O cómo puedes tú llegar a ser una procuradora? Lo vemos y se sigue viendo el amiguismo, el favoritismo, o sea, ese tipo de circunstancias yo creo que seguimos arrastrando como sociedad. Cuando la sociedad efectivamente nos empecemos a preparar
y empecemos a exigir mejores preparación desde los niveles educativos, desde primaria, secundaria y hasta universidad y posgrado, yo siento que las cosas pueden cambiar. Y que sea con base a los resultados. Exacto, con base a los resultados. Y por ejemplo ahí en la Policía Federal, antigua Policía Federal, si tú pasabas los exámenes de control de confianza, eras apto para estar en ese puesto. Si no los pasabas, pues con la pena te daban de baja. O sea, eso era importante. Ahorita en Guardia Nacional no se está viendo eso, y yo lo sé por cuestiones de amigos que espero que también me vean. No se está viendo eso, se está viendo más amiguismo, que, ay, es mi amigo, mi cuate, pues sí, ten este puesto, o sea, ¿cuándo vamos a quitarnos como país ese tipo de problemas? Y tantos profesionistas que hay muy capaces, muy capacitados, pues no pueden llegar a tener ese tipo de accesos, siempre y cuando pues no conozcas a fulano de tal o no estés rodeado de fulano de tal. Hablaba hace un momento de la diferencia de sueldos y demás. Sí. ¿Desde dónde en el gobierno hablando a gobierno a nivel nacional, a nivel federal y a nivel local, estatales y demás, también influye porque quién maneja los tabuladores ahí? Empezando con eso, que pudiera ser el ejemplo para la IP, para la industria, la iniciativa privada, sobre tabuladores y demás, quién los maneja, cómo los manejan. ¿Pudiera influir cómo se maneje desde el gobierno? Pues sí, porque efectivamente pues, son manejados por hombres. O sea, los tabuladores o el encargado de la tabulación que se hacen, pues son hombres. Y sí tienden, o sea, es a lo que volvemos, tienden desde la educación, pues que el hombre merece más, tiene que ser más reconocido que una mujer. Y ese tipo en aquel afán de que, perdón que la interrumpí, sí, maestra, pero en aquel afán de que el hombre mantiene a la familia y la mujer nada más ayuda a mantener la familia, es una idea que es una idea que tienen ya anterior, ¿no? Desde casa, que efectivamente por eso la mujer no tiene que ganar lo mismo, ¿no? Y yo supe de casos, en particular uno, y creo que es muy personal, teníamos el mismo nivel académico, hacíamos los mismos, las mismas obligaciones teníamos y todo, y la desigualdad de salario es que el hombre va a ganar más y tú menos. Pero ¿cuál era la razón? La razón suficiente era de que, porque como lo acabas de decir, es que él tiene familia, tú no tienes familia. Pero en un organigrama, si estamos a la par, pues se ganan 10,000, gana 10,000 y punto. Exacto, sea hombre o mujer, o tengas familia o no tengas familia. En la lógica simple debería funcionar. En la lógica simple, pero en la cuestión laboral no, todavía se sigue versando, o sea, cómo es así como que las noticias, ¿no? De que una mujer, por ejemplo, la mujer de Nissan, orgullosamente también egresada de donde yo egresé, que es noticia, ¿no? Llegó a ser directora, o sea, pero ¿por qué? Si eso debe de ser ya normal. Claro. O sea, la capacidad de ella es bastante y se ha preparado desde abajo, ha empezado la preparación para poder escalar, y esas oportunidades que se deben de tener en las empresas. Pero lamentablemente las cuestiones, o la persona que te contrata o la persona que está desempeñando la cuestión de la nómina trae esos prejuicios. Entonces, ¿cómo vamos a pelear primero con los prejuicios de un hombre que o sea, que un hombre dice, yo tengo que ganar más porque pues yo tengo casa, tengo que mantener esto, y la mujer a la familia, a la nuera y a todas las que las que acumuló, pero ¿por qué la mujer no? La mujer, pues efectivamente, pues es nada más para mantenerse a ella misma, ¿no? Sin saber que hay muchas mujeres que también aportan en sus casas. Más aún, en una sociedad como la mexicana, donde los hogares son parentales, las jefas de familia son muchísimas, hay un porcentaje muy, 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 muy grande, y que son las que
las que corren con el gasto y que aparte tienen que dejar a los hijos en la casa de la mamá o de la abuelita o encerrados. No, ya las guarderías ya se obviamente ya con este nuevo gobierno pues fue un pleito de que las desapareció. O sea, ¿cómo puedes tú desaparecer algo que efectivamente a muchas mujeres y hombres también, porque también hay padres que les dejan a sus hijos? O sea, también estamos ahí checando esa parte de que debemos ser igualitarios. Eso es lo que es la equidad de género, buscar los derechos tanto hombres como mujeres. Con estos nuevos criterios que está fijando la Suprema Corte de Justicia, que de hecho son leyes ya de hace 8 años o más, pero pareciera que apenas las están retomando y apenas están haciendo en este afán de los hombres también le pueden pelear la pensión si se quedan con los hijos a la mamá. Esa situación, yo he hablado con catedráticos, con gente, tenemos en el mundo jurídico tantos y tanto que platicar, y más de alguno me refiere. Delia, yo te puedo hacer estadísticas, te puedo decir porcentajes de la violencia contra los hombres en los juzgados familiares, donde el 70% de los hombres son violentados, pero no lo dicen. Entonces, también esa forma de pensar de que el hombre, como hombre que es, pierde su hombría si dice que está siendo violentado, hasta donde también no ayuda para mantener o para lograr esta igualdad o equidad de género. Pues es que es lamentable también, por ejemplo, no lo dice porque los mismos servidores públicos pues tampoco están preparados, ¿no? No tienen esa preparación acorde de lo que es la equidad de género. O sea, si un hombre trae, por ejemplo, ¿no? O una jueza, estoy hablando de juezas, porque también yo lo he visto. Si la jueza trae ya un antecedente familiar de machismo, de vejación y todo, entonces esa jueza no va a ejercer la ley conforme a esa igualdad. Ella al momento de tener algún tipo de asunto sobre la guardia y custodia o la pensión alimenticia, le va a dar 100% el favoritismo a una mujer. ¿Hay un sesgo? Hay un sesgo de que ya traes como juzgadora, ya traes antecedentes familiares, que eso te hace que como juzgadora no veas más allá. O sea, como juzgadora agarres y digas, en base a esto, en base a esta resolución sobre la pensión alimenticia de fulano y sutano que se están peleando, yo voy ¿cómo se llama? Yo voy a resolver mi situación personal a través de ellos. A mí me hubiese gustado que el juez en ese momento que conoció la pensión alimenticia de mí y de mi entonces pareja, hubiese resuelto de este tenor. Entonces, si ya traes ese tipo de secuelas, ¿cómo puedes juzgar con igualdad? Entonces los hombres, pues, muchos hombres, pues, ¿qué dicen? Se callan ante todas las vejaciones que reciben también de las parejas. Porque no nada más es agarrar como mujer y decir, ay, no, es que me está pegando y todo. ¿Qué estás propiciando o cómo se propició ese golpe? Todas esas situaciones. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y como mujer también. O sea, si estoy viendo que es una persona violenta, es una persona lo ves y lo haces notar desde el noviazgo. Muchos de los feminicidios están comprobados que se están haciendo por parejas de las mismas mujeres. O sea, chequé yo también la encuesta que se está manejando y no porque ahorita salgamos tú y yo, la probabilidad de encontrarnos un enfermo es 1 o 2%, pero por lo regular las agresiones vienen de tu propia familia, de tu pareja, de tus amigos, o sea, de tu cerco familiar. Entonces, si no sanas como mujer o como hombre ese tipo de circunstancias o ese tipo de problemática, pues ¿cómo vas a juzgar? Si te dan un curso en las dependencias de gobierno, te dan un curso de 6 meses sobre equidad de género y ya, lo dejan a la deriva y es un tema visto, bye. Vuelta a la página y todos sigan haciendo y deshaciendo lo que quieran. Eso que no dan una continuidad, o sea, como juezas, o hay que hacer también énfasis en esa parte
de que también si vas a dar un curso, pues tengas esa continuidad de decir, bueno, ¿cómo estás juzgando, no? Ahora, si ya te está llegando la gente, por ejemplo, en la cuestión de víctimas, en las mujeres, en la cuestión de mujeres, aquí en el Distrito Federal, la entonces Comisión de Atención a Víctimas no hacía énfasis a las problemáticas que se veían en la mujer. Ahorita con el nuevo comisionado hace un poco más de énfasis, da continuidad, o sea, te dice qué pasó con la mujer, cómo está, o sea, ese tipo de servidores públicos que verdaderamente sirvan al público, porque eso es el ser servidor público, que te pongas la camiseta de servir, no nada más de servirte con la cuchara grande y que te estén pagando y tú ahí sentado. Entonces, llega un hombre a denunciar una violencia familiar y que muchos ministerios públicos le dicen, se empiezan a bofar de él. Entonces, debe de tener unas consecuencias jurídicas ante ese ministerio público de que se está bofando y que no les quieren levantar una denuncia. Igual hay cuestiones o hay partes en las que la misma gente debe de saber que se puede quejar ante los servidores públicos, porque como ciudadanos no debemos permitir que sigan ocupando un lugar que no merecen ocupar. Está la parte psicológica. Me decía alguna vez una persona, y para algunos puede resultar muy grave lo que voy a decir, pero me decía, muchos de los feminicidios o muchas de las muertes de mujeres, Delia, también son porque ya tenía harta la persona de muchas situaciones, al grado de que ya no puedo hacer más que matarla. Y por eso le digo, va a sonar muy grave, porque para algunos ese no es un pretexto. No es un pretexto, pero hasta donde también en psicología jurídica los especialistas nos han comentado cómo se va formando un golpeador de mujeres, de dónde, porque no es de la noche a la mañana. No. Trae una cadena muy larga detrás, y lo que nos decía al inicio de esta charla, maestra, hasta donde también las madres de familia, las abuelas, la familia misma, tenemos esa responsabilidad en golpeadores, en hombres que humillan a mujeres o viceversa. Hasta dónde tenemos que entender que la problemática va mucho más allá de radicalizar y polarizar opiniones que a veces parecieran más enfocadas de partidos políticos, y eso es darle un sesgo también terrible a lo que sucede. Sí, y lamentablemente los partidos políticos pues son gente o son ciudadanos que a la misma problemática quieren darles lo que quieran escuchar, ¿no? O sea, sí vamos a combatirlos, pero lo que tienes y lo que acabas de decir es muy importante. Como familia, ¿hasta dónde puedes tú evitar un golpeador de mujeres? Pues también como familia y como mujer, si está siendo violentada o está siendo golpeada, ¿por qué te quedas en ese seno familiar? O sea, o también desde el noviazgo lo estás viendo. Por ejemplo, y lo que comentabas desde el principio, he trabajado con asociaciones, trabajo con una asociación, sobre todo de violencia de mujeres, y llegan y te dicen, es que desde el noviazgo me celaba, o desde el noviazgo me controlaba el teléfono. Desde ahí están viendo un detonante de violencia, pero no, la mujer, volvemos a lo mismo, estás acostumbrada a ver esos patrones en tu casa de que celan, dominan y todo, dices, bueno, para mí es normal, pues me tienen que celar, me tienen que dominar, si no, no me quiere. Y si no, no me quiere, y entonces seguimos arrastrando ese tipo de costumbres, que no se deben de decir costumbres, se deberían de decir vejaciones, malos hábitos, seguimos arrastrando, y entonces con nuestros hijos es lo mismo. Con nuestros hijos, por ejemplo, muchas mujeres desde niños les pegan, los violentan, les dicen palabras antisonantes a los niños, y obviamente van creciendo con ese rencor hacia las mujeres. Cuando ya están grandes, en algún momento de sus vidas o en alguna situación de copas o de pareja, tantito una mujer refiere una palabra de su madre que le dijo o que le hizo, es ahí a donde denota la violencia
que va a originar hacia la mujer. Entonces, yo sí estoy a favor que también se maneje, que los partidos políticos no nada más les digan a las mujeres lo que quieran escuchar y las tengan contentas, no, vean más allá a las circunstancias de los ámbitos familiares. Y si estás tú teniendo una familia, por ejemplo, ahorita que van a hacer el conteo del INEGI, no nada más es contar cuántas personas somos, cuántas mujeres, tenemos la mayoría de mujeres, sí, pero ¿qué estamos haciendo con esas mujeres? ¿Qué estamos haciendo con esos hombres? La educación que debe de versar en este país, la educación que efectivamente no les conviene, porque entre más ignorantes estés o entre más cuestiones que jales, o sea, repitas y repitas y repitas la violencia, pues para ellos mucho mejor, ¿no? No, no cabe duda de estar haciendo y haciendo y haciendo leyes. Hay muchas leyes que se convierten en letra muerta. Exacto, que protegen mucho a las mujeres. Hay demasiados en la ONU, en la Constitución, en la ley de violencia contra la mujer, o sea, hay muchas leyes. Pero de esas leyes, ¿qué se ha hecho? No se ha hecho nada. Esta radicalización de las palabras, le digo yo, porque aquello de llamar niños y niñas, o sea, esa parte a mí me brinca mucho, yo se los pongo siempre de que la RAE no lo aplica, se meten por otros temas cuando te dan una explicación, quienes defienden el hablar así, para mí está mal, porque eso te lleva también a radicalizar un punto, a crear más enojo, Exacto, más coraje, sí, más coraje. Yo lo veo, y aquí en la Ciudad de México, esa ciudad tan siempre punta de lanza, aquello de poner vagones para hombres y vagones para mujeres, y que aquí no se suban las mujeres, aquí no se suban hombres, pero las mujeres sí pueden ir en el otro, hasta donde también está violentando la forma. Sí, la forma de ver tanto de los hombres, es a lo que vamos, o sea, y mi libre tránsito y mi derecho, exacto, dan leyes, donde quedamos, ¿no? Dan leyes al contentillo. Exacto. No dan leyes que efectivamente transformen, es a lo que tú comentabas. O sea, ¿por qué tener esas diferencias si como seres humanos sabemos los derechos de uno y las obligaciones de otro? O sea, si yo voy a, o estamos en un vagón, estamos compartiendo, no sé, el transporte público, yo como hombre debo de saber que debo de respetar al que viene al lado. O sea, no es algo que yo desconozca y que la gente diga, ay, es que yo no conocía mis derechos. El desconocimiento de una ley no te exime a cumplirla. Pero eso nada más en la Ciudad de México. Y entonces cuando los chilangos vamos a provincia, vamos a otro estado y no hay, entonces vamos a exigir que también nos pongan un vagón especial, exacto, un lugar especial. O si no, nos vamos a comportar de manera diferente. A mí se me hace muy tonto esa situación, porque entonces, ¿qué clase de seres humanos estamos creando? Voy aquí, me comporto de una forma, pero acá me puedo comportar como yo quiera, o sea, ¿cómo? Vivimos en base al temor de lo que pueda pasar o lo que me puedan hacer. Y es que lamentablemente es a lo que vamos, el mismo gobierno te empieza a fomentar que estés ese miedo de decir en contra, o sea, que estés en contra y que estén las diferencias, cuando no deberías de tener miedo, es a lo que vamos, y por eso se han hecho encuestas de cuántas mujeres han sido agredidas por sus parejas, por sus entornos sociales, y la mayoría es que las conocen. O sea, no, por ejemplo, lo que te digo, yendo a un vagón de hombres de hombres, sí tienden los hombres a no respetarte, pero ¿por qué? Porque el respeto no se los enseñaron desde casa. Y es algo inaudito que si tú a un niño no le enseñas el respeto desde pequeño, pues ¿cómo le vas a exigir adulto que respete algo que él ha hecho continuamente? Entonces, ese tipo también es a lo que vamos, o sea, hacen leyes al contentillo. ¿Para qué? Vean cómo estamos protegiendo sus derechos, vean cómo estamos protegiéndolas y haciéndolas sentir que tienen derechos. O sea, los derechos están consagrados desde la Constitución. A mí no me tienes que hacer que yo me sienta que me estás protegiendo, porque pues eso ya está consagrado.
Tú debes de enfocarte más a mecánicas que efectivamente sean favorables para la situación familiar, para O las para una mujeres convivencia o para social una sana. convivencia social sana. No nada más de estar haciendo divisiones y que la problemática siga ahí. ¿Qué O va a sea, pasar entonces que en los conciertos, en las cuestiones que da también la Ciudad de México para divertimento general, entonces hombres acá y mujeres acá para que no vaya a pasar nada? A eso vamos a llegar. Porque digo, si se trata de eso, así debería ser, ¿no? A ver, medio zócalo para mujeres, medio zócalo para hombres, para que no vaya a haber nada de... de Bueno, y las tocamientos o mujeres de... que toquetean a uno, porque a mí me ha tocado más de una ocasión, y también es igual de incómodo y es igual de molesto que una mujer me toquetee porque es mujer y entonces se siente a gusto entre las mujeres, porque ahora también, ahora con esta diversidad sexual que se proclama y que se promueve y demás, entonces ya me siento a gusto y con derecho a tocar a la otra mujer porque entonces vamos entre mujeres. Eso también es muy incómodo y también es malo, ¿no? Exacto. Y se propicia, pareciera que se sienten más a gusto. No, y aparte propicias ese tenor y cómo cómo poder decirle a la autoridad, es que volvemos a lo mismo, no tienen esa preparación de equidad de género. Entonces tú como mujer le dices, ajá, la real, tú como mujer agarras y le dices a un ministerio, a un policía, oye, esta mujer me está tocando, y el policía se te queda viendo, ajá, y te dice, ¿estás mal? ¿O qué? ¿No? Ah, amiga, compórtate. Es lo único que ajá, le puede decir. Entonces tú te quedas así como de, oye, pero me tocó, o sea, que no van a hacer algo. No, ay, amiga, por favor, ¿cómo crees? O sea, ese tipo de preparación deben de tener tanto los policías, más bien no nada más los policías, todos los servidores públicos, para poderse quitar esos prejuicios que traigan y efectivamente resolver los problemas que están versando en ese momento. Y que se están propiciando. Y que se están propiciando, tanto como hombres como mujeres. Por ejemplo, también hay hombres que son acosados por otros hombres. O por las mismas mujeres. Y por las mismas mujeres. Sí. Entonces van al Ministerio Público o van con un policía auxiliar o con cualquier autoridad, se acercan y lo primero que les dicen, ay, no inventes, o sea, ¿cómo crees? Eso no puede pasar. Entonces, si no tienen esa preparación de decir, ok, tienen los derechos y las obligaciones tanto como hombres como mujeres y tienen que ser individuos, ¿no? Exacto, y tienen que ser tratados por igual, pues, si traen esos prejuicios, ¿cómo tú puedes exigir como ciudadano? Y ahí vienen las quejas ante los servidores públicos y se puede originar otro tipo de circunstancias, pero al momento no te resuelve. Y ya después queremos crear leyes específicamente para ese hecho. Ah, no, pues es que si es, por ejemplo, la ley específica del feminicidio. La ley específica para detonar que hubo una muerta, una muerta por cuestión de género, por el simple hecho de ser mujer. Esa parte que tiene ahí, ese contexto textual del artículo, al momento de ya trasladarlo al campo, pues ¿cómo le comprueba el fiscal? O sea, el fiscal o la persona que va a favor a la víctima, que va, bueno, obviamente pues ya la víctima a través de sus familiares o a través de alguien, ¿cómo comprueba efectivamente que se hizo ese homicidio por el simple hecho de ser mujer? O sea, hacen leyes que ni siquiera se ponen a analizar al momento de comprobar. Entonces, en las otras instancias, ¿qué es lo que dicen los jueces? Pues está mal. ¿Dónde está el agravante de que la mató por el simple hecho de ser mujer? Y entonces después se van contra el juez, contra el juez que no tiene, exacto, o contra el ministerio o contra el fiscal, que son unos vendidos, y la detonación amarillista de los medios, porque también el sesgo mediático, también los medios propician y van como que alineando a la población de saberlo, ¿no? O sea, ay, sí, estamos a favor de las mujeres, pero vean cómo están destruyendo los monumentos, vean cómo, o sea, ese tipo de mecanismos para poder agarrar a la sociedad y moverla como se les antoje,
ya mucha gente ya se cree juzgador, ya se cree juez, si Más es ahora un redes sociales. violador, Ajá. ya es un violador, es esto, o sea, más en redes sociales. Cualquier persona puede subir una fotografía de tanto hombre como mujer. Ah, es una acosadora o es un acosador. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la seguridad de ellos? O sea, ¿dónde está la seguridad de decir tú quién eres para decir que una persona es acosadora o es violentada o es ese tipo de circunstancias, ¿no? O sea, hay que también checar esa parte también, hacer énfasis a la gente que nos está viendo, que no se maneje tampoco mucho por lo que digan. Que hacen Investiguen, análisis. investiguen, porque por eso al momento de subirlo a segunda instancia, reducen la pena porque no pueden comprobar, o sea, Que lo es entiendan, que cómo funciona el sistema jurídico, cómo claro. sistema jurídico, y es a lo que vamos. Si no tienen primero la preparación elemental de la equidad de género, pues cómo van a tener después la preparación para poder configurar ese tipo de delitos. Hace poquito salió en redes sociales y fue muy mencionado sobre un chico que en el metro denuncia a una mujer porque lo toquetea, ¿no? Y entonces todo el mundo se burló de él que denuncia, pero está en todo su derecho. Digo, yo tengo un hijo que va a cumplir 14 años y tengo hijos que obviamente si lo toquetean, yo le voy a decir, yo sí lo voy a denunciar, lo voy a condenar a que denuncie si se siente agredido, sea por un hombre, sea por una mujer, sea por un viejito, por quien sea. Exacto. Si te estás sintiendo violentado, tienes que denunciarlo. Y sin embargo, yo vi por ahí a gente con mucha preparación, con doctorados y demás, que incluso puso, pues es que deberían mejor quemarlo y ponerlo como hacen con las mujeres para que entonces, de verdad. Sí, o sea, Externar ese rencor, coraje rencor personal social. que traes en tus redes personales. Y yo sí me quedé y dices, ¡y, wow! Es que es el problema que tenemos como sociedad, o sea, el problema que tenemos como sociedad y como mujeres, tanto hombres como mujeres, el no reconocer todos, por ejemplo, los traumas que se tienen desde niños. Ese tipo de traumas pues tienen que ser tratados psicológicamente. Yo no sabía o yo desconocía como litigante, yo decía, no, bueno, si voy a defender a una persona que se está divorciando, la voy a divorciar y ya. No, también tienes que ser una secuela de psicológica, tienes que llevar, ¿para qué? Para que esta persona que se está divorciando o se está separando de un agresor no vuelva a tender a repetir la agresión y cada agresión va subiéndole como 2 rayitas. En aquel En aquel violentómetro. violentómetro que existe, efectivamente, que está muy bonito, o sea, hasta los colores están muy padres, pero de verdad si la gente se pusiera a leer tantito, se pusiera tantito a leer y a analizar cada palabra, efectivamente empiezan desde mentiras o igual en el trabajo, ¿no? O sea, todos ese tipo de circunstancias, los traumas que se tienen deben de ser tratados a lo que voy. Todo ser humano tiene primero que reconocer sus errores y tratarlos con especialistas. Porque el violentómetro no es exclusivamente para pareja. Si lo No, revisamos y nos damos cuenta, te es vas a para percatar todo, exactamente. para todo, para las relaciones laborales, para las relaciones sociales, de todo tipo. O sea, el violentómetro es ahí está, pero pues la gente no lo ve. O la gente lo ve ya cuando se encuentra en esas circunstancias o en esa O cuando ya pasaron. o cuando ya pasaron. Entonces, sí debemos de hacer énfasis en esto, que si tú tienes algún trauma, vayas con un especialista, con un psicólogo especialista, vayas y te quites eso. ¿Por qué? Porque hasta lo que vamos, en esta cuestión, en el tema que nos estás comentando, cómo se ponen a decir y a quemar, sí, y hacer, o sea, sacar tu frustración hacia una mujer o hacia la impotencia de haber hecho algo, de denunciar algún tipo de violación o algún tipo de delito, ¿no? Que se cometió con esa persona porque, pues, tanto coraje, pues, ¿qué le hizo, no? O ¿qué le hicieron? Entonces trae sus traumas cargando. Imagínate esa persona al ser director de una empresa o a ser director general en algún puesto de político o dependencia. No, pues obviamente jamás va a tener una equidad de género. Él se va
a llevar por lo que siente y va a decir, estoy en mi total derecho y estoy bien, porque las mujeres o los hombres deben de ser tratados así, con igual las mujeres, ¿no? No nada más porque lleguen a puestos directivos quiera decir que buscan esa igualdad o que buscan esa tolerancia, no, son hasta, se ha visto hasta encuestas que son hasta más desprestigiadas en cuestiones de que llegan a una dirección y se portan muchísimo, dejan muchísimo a los que están abajo de ella. ¿Por qué? Porque trae esos traumas que para llegar a esa dirección tuvieron que vejarla, tuvieron que decirle, hacerlo, hacer y deshacer con ella lo que quiso, porque ella mismo lo permitió. Claro. Vamos a hacer ese es énfasis. El precio. Ese es el precio. Ahora yo llegando a una dirección, pues los que están abajo de mí les voy a gritar, los voy a ofender. ¿Por qué? Porque traemos, eso es a lo que vamos, traemos como seres humanos ese tipo de circunstancias o de costumbres, ¿no? Y Vuelvo como a un decir. pequeño grupo puede contaminar a un grupo más grande, porque lo hemos estado mirando en esta radicalización que hacen de este feminismo, que yo les digo que realmente pudren el verdadero movimiento. Exacto. Con acciones y con actitudes como esas. Yo veía lo que sucedió en la Facultad de Derecho el viernes pasado, el terrible de lo que sucede, violentando a los maestros, las chicas gritándolo, que a mí no me consta que sean estudiantes de la Facultad de Derecho, y que llegan y pateaban a los maestros, o sea, ¿y por qué los patean? Porque si les pegan acá arriba, los toman las cámaras, pero abajo les pegaban horrible, a patadas y demás, y la forma de tratarlos, solamente por no permitir que les impusieran una huelga, que en la Facultad de Derecho, digámoslo como es, las huelgas son casos muy, muy, muy específicos cuando la facultad ha parado, y permitir algo como eso sería algo muy, muy grave. Entonces, grupos de choque como estos, donde están implicados gente que esperemos que sepamos después quiénes fueran los implicados, porque no ayudan en nada ni al movimiento feminista, ni a la sociedad como tal, ni para la Facultad de Derecho beneficiaría a la universidad o al país. Parar las facultades, parar las mismos prepas. Estaba escuchando en la mañana estos chicos que paran una prepa y que descubren que agarran la alberca y andan en traje de baño, y o sea, agarraron la prepa para ellos. Sí. Y la ley ahí, ¿dónde queda? O sea, radicalizar esos movimientos no ayuda. No, y aparte también modificar, ¿no? Porque pues también, o sea, se agrupan a decir que son estudiantes y que efectivamente por ser, por ejemplo, CEU, no puede, la autonomía de la universidad, no pueden ingresar ningún tipo de sector policial, ni mucho menos. Ese tipo de circunstancias también ya deben de ser modificadas. Pero también la parte de la familia, querida mía, yo digo, y los padres de estos muchachos, no, o sea, igual, ¿Dónde está la familia? Es que es a lo que vamos, si no tienen esos valores desde familia, ¿cómo puedes exigir derechos si estás violentando los derechos de otros que sí quieren seguir estudiando? Así es. Porque efectivamente al parar una facultad o al parar una preparatoria, estás perjudicando a muchos. Que 10 o 20 paren una preparatoria. Exacto, que 10 o 20 paren la preparatoria y que los jóvenes no se sigan preparando. ¿Por qué? Porque efectivamente en la cuestión de gobierno pues les favorece más que cero preparación para que no empiecen a estar, no piensen ni tampoco a cuestionen, ¿no? Cuestionen a lo que está pasando. Aparte está la otra situación, querida mía, el tomar una prepa, una universidad, un plantel, es llegar a destruir. ¿Por qué el vandalismo? ¿Por qué la hacen? A final de cuentas nos cuesta a todos los mexicanos. Exacto. ¿No? Todos los que pagamos nuestros impuestos ahí van inmiscuidos. Pero, ¿qué es lo que ellos en ese tenor piensan? ¿Que sus derechos van a ser escuchados? Pues no. Obviamente nada más el vandalismo, toman fotografías, abren una carpeta de investigación y ahí se acabaron sus derechos. O sea, pero el derecho del el bienestar común, ¿dónde queda? Porque el de 20 individuos sobrepasa el de toda una comunidad estudiantil y no entendemos qué es lo que está pasando. En ese aspecto sí,
creo que la jefa de gobierno se está viendo muy, muy permisiva en esa situación. No, y es que es a lo que vamos, son grupos de choque hasta pagados por ellos mismos. Son grupos de choque, por ejemplo, también, así como son grupos de choque, también yo creo y tiene también que hacer la comunidad estudiantil algo al respecto. Por supuesto. O sea, irse, no sé, a quejar, o sea, hay muchas instancias, pero también la comunidad estudiantil pues lo permite callándose, porque de verdad, cuando México despierte o cuando nosotros como mexicanos exijamos nuestros derechos, y bien, o sea, no nada más es agarrar y decir, bueno, qué derecho, por ejemplo, de muchos maestros, pues si sabes de los maestros, que se ponga, no sé, una averiguación en contra de ellos y que ya las autoridades determinarán si efectivamente se comprueba o no se comprueba el acoso, porque también hay muchas alumnas o hay muchos alumnos que por tener buenas calificaciones o por pasar o porque ya, ya bueno, me salté varias clases, pues voy con el maestro y le digo que qué favorcito le puedo hacer para que me pase. Ah, pero bueno, ya accedió el maestro, que también esa parte de docentes, ahí sí voy a ser clara con los docentes, deben de hacer ese tipo de diferencia. ¿Cómo es posible que tú siendo como docente también te miscuyas con tus propios alumnos? Hay que tener un poquito, volvemos, de educación. La ética, la moral. La deontología del profesional. Exacto, sí. Que se ha perdido. O sea, desde casa los valores se han perdido. Entonces, para mí, siendo maestro o siendo director o siendo un puesto que me dé un tipo de jerarquía, puedo yo usar a mi favor o mi perjuicio esa jerarquía. Entonces, si no tienes ese conocimiento y si no tienes esa preparación respecto a lo que estás tú enfocándote, pues obvio, ahí vemos muchos problemas también de acoso, ¿no? No nada más estoy defendiendo a los maestros, también estoy diciendo de las alumnas que lo permiten y que se callan. O sea, si yo, por ejemplo, siendo una alumna, voy, me siento, no sé, y el maestro me empieza a coquetear y yo lo permito y me estoy callando. O lo estimulo o lo estimulo incluso para no quedar mal y para poder pasar la materia. Oye, entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué agarras y te quejas? Y ese tipo de grupos de choque de pegarles a los hombres o pegarles a un maestro. Yo también vi ese video, profesores que de verdad para mí son así como lo máximo, sí, que uno anhela llegar. Entonces, el respeto, el cariño para ellos, porque de verdad todo lo que se han preparado, tanto nacional como internacionalmente, y que lleguen ni siquiera estudiantes, porque las verdaderas que son, o sea, yo siempre digo, ¿dónde están? Así es. O sea, así como víctima, pues da la cara y di, yo soy víctima y voy a ir. Y más si estás estudiando derecho, pues entonces ya tienes los elementos para hacer una denuncia. Exacto, para hacer una denuncia y para decir, hasta aquí llegó. Pero ¿dónde están? O sea, están anónimas, porque no se ha visto ahorita o no se ha sabido de un tema, y a mí, si quieres, corrígeme en esa parte, de una mujer, de una estudiante que diga, yo fui acosada por fulano de tal. No, porque la mujer es a lo que vamos. La misma sociedad te enseña a ser callada, a ser sumisa y a tener las culpas. Esa es la misma sociedad. Pero si tú obviamente te preparas y empiezas a versar sobre la equidad de género, dices, ¿por qué me tengo que callar? Digo, me paro ahí en el águila y digo, tal maestro, y aquí están las pruebas y elementos. Están las pruebas y los elementos, y ya, obviamente seguir, porque, por ejemplo, muchas mujeres también emplean o levantan una denuncia familiar y no la siguen, la dejan a la deriva, y ya después se quejan de que, oiga, es que otra vez me pegó, o igual las estudiantes, ¿no? Un acoso, no lo siguen, no le dan seguimiento. La cultura de la denuncia debemos de grabarnos, la debemos, pero seguirla hasta las últimas consecuencias. Exacto, hasta las últimas consecuencias, no nada más desistirnos, no nada más agarrar y aventar el primer... O ya que se contestó el novio conmigo, entonces ya perdóname, ya lo perdono. Y ya lo perdono, y ya bueno, la denuncia, ya está, o sea, ahí sí, ahí seguirá. No, hay que tener esa cultura de seguir las cosas. Si vas a empezar algo, lo tienes que seguir.
Y la verdad es lamentable lo que se vio en la UNAM y que la misma UNAM y que la misma jefa de gobierno no puedan hacer nada. ¿Por qué? Porque están al contentillo de las masas, grupos, de los claro. ciertos grupos. Y digo, la Facultad de Derecho no permitió ser tomada, pero las otras que sí están tomadas, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto se está vulnerando ahí? Y a final de cuentas son gastos que están corriendo por parte de nosotros. Pues queridos amigos, ahí estamos viendo Germán Rodríguez, gracias Germán Rodríguez por estar presente con nosotros. Delia Itzel hasta Querétaro, gracias, un saludo queridísima mía. Amparo Guerrero, gracias querido. Estamos de lujo. El doctor César Montero, queridísimo maestro, catedráticos de acá. El maestro igual, Alejandro Gallardo, por acá, Alex Gary, a Jonathan Colón, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Jorge Gómez Arteaga también por aquí está presente. Carlos Malfato también nos mira, gracias por estar presente. Luis Ernesto Ramírez Sánchez Covia, también gracias por estar presente. Edgar Durán, como siempre nuestro fan número 1 de Estados Unidos. Edgar, un saludo. Y otro de nuestros catedráticos famosísimos, el doctor Raúl Ruiz. Gracias, maestro. Gracias, sí, doctor, por estar presente. Imagínate que para mí qué emociones de que me vean este tipo de doctores. Ajá. Aquí había ya para cerrar, un cuestionamiento. Dice, el padre se olvida de ellos y los hijos cambian de apellido su padre al actual esposo de su madre. Giovanna González nos recuerda este caso que en días pasados salió en los medios, que unos chicos se quitan el apellido paterno de su padre biológico y se ponen el del actual esposo de su mamá aquí en México, como que sentó un precedente. Por favor, hagan un programa al respecto. El caso fue en el Estado de México. En el Estado de México, sí. Así es. Sí, y efectivamente también, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal también se manejó el cambio de nombres para los menores trans. Ah, ok. O sea, cuando tú obviamente pues naces siendo Paola, no sé, y te das cuenta que a los 7 o 8 años pues ya no quieres ser Paola, quieres ser Pablo. Entonces, ¿cómo puedes tú cambiar y se asentó, ya es hasta ley, o sea, estoy hablando de ley local, que se hizo esa iniciativa en el Parlamento para que los niños pudieran cambiar el nombre en sus actas de nacimiento. Pero es que yo como mamá, ahí sí estoy, me quedé helada, maestra querida, porque, o sea, como un niño, jurídicamente hablando, es un menor infractor y no le pueden juzgar como hasta los 18 años para cuestiones de delitos o demás. Pero para algo tan grave como esto, el decidir cambiarme de género desde los 7 años, sí se está permitido. Híjole, es un tema polémico que ya limitaremos. Sí, nos vengan a compartir, sí, porque vaya sí, que eso es gravísimo. Ajá. Y se ha visto, por ejemplo, sí, es a lo que yo llevaba también con esto, de que se tiene que tener ya un acompañamiento psicológico cuando empiezas a tener todos esos tipos de problemas. Todo viene de la niñez. Por ejemplo, aquí de que se cambiaron el apellido, pues es efectivamente porque, no sé, el padrastro, se podría decir, pues velaba mejor por sus derechos que el propio padre biológico. Claro. Entonces también tienes tú ese derecho. O sea, por si supuesto. Tú tienes el derecho de decir, yo no quiero tener los apellidos de mi padre biológico, los puedo cambiar, y sí, es un proceso legal que tienes que cambiar, igual ahorita los menores. Debemos también de implementar eso, de que también los menores tienen derechos. Así es, pero hasta donde también, yo les decía, hubo un caso muy sonado por ahí en Discovery Channel de esta niña Jazz, una niña trans. Sí. Pero hasta dónde también es inducido por los padres y demás. ¿Por qué no esperar hasta que el menor, en este caso, sea quien decida ya con una mayoría de edad sobre su cuerpo y demás? Porque incluso se hablaba de cambios de reasignación de sexo y demás siendo niños. Esos son temas muy, muy complicados, muy difíciles. Y es que de verdad, si tú, bueno, algún día te voy a invitar a una asociación, a la asociación que ve ese tipo de circunstancias, es que es increíble que a veces los niños nos sorprenden, porque son más conscientes que los propios adultos. Entonces un niño, yo igual tenía
esa congestura en mi cabecita de decir, no, ¿cómo puede ser posible que un niño sea así? Y sí, o sea, los niños te exigen, o sea, el niño te dice, yo no me siento como niño, yo me siento niña. Hasta dónde también influye mucho todo esto, toda esta parafernalia, medios de comunicación, el permitirles desde muy pequeños celulares, los programas, porque muchos son inductivos, entonces, híjole, Sí, o sea, es la la responsabilidad que verdad como es, padres también tenemos, que exacto. es muy, muy grande, Y ¿no? eso, por ejemplo, la igualdad de género, pues lo puse de ejemplo porque empieza desde casa y empieza desde niños. Entonces, se tiene que tener esa igualdad de género y esa equidad, marcada desde pequeños. Pues de verdad un tema excelente, un tema muy real, nos dice Lina Hernández. Muchas gracias por Ay, la le mando información, Lina saludos. Hernández, Sí, gracias por estar. es una Alcanzamos compañera. ay, mire, muchas Es una gracias. compañera del doctorado y igual le mando saludos igual un compañero muy querido y que también es bastante preparado, Jonathan Morales. También le mando muchos saludos porque también ahora sí que tengo la dicha de estar con compañeros muy preparados. ¿Por qué estudiar el doctorado en INADEG? A ver, cuéntenos. Ya Ah, hablando de, vamos a hacerle ya publicidad acabé a la a universidad. la universidad. Tienen un nivel de preparación bastante adecuado. Los maestros están muy bien capacitados, traen esa equidad eso es lo más importante, yo creo que para todos los que estamos estudiando, que traigan esa equidad de género y esa igualdad, o sea, seamos Una tratados visión iguales, diferente. una visión totalmente diferente que se puede ver aquí en el INADE y que no se ve en ninguna escuela. Queridos amigos, pues qué les digo, hablando de hacer publicidad, pues si quieren checar nuestra oferta educativa, ahí tienen www.inadec.edu.mx, ahí todos los campus que necesitan, hablando también de diplomados de las ciencias forenses, ciencias penales, derecho en maestría, especialidades, talleres, toda la oferta académica que desde INADEC les compartimos. Pues muchas gracias de verdad, maestra, porque nos deja más que entrevistas, una charla entre mujeres Sí, con una visión diferente, sabiendo cómo piensan ustedes, sabiendo quiénes son los catedráticos acá en INADEC y sobre temas importantísimos. De tarea que les dejaría a quienes nos están mirando. bueno, de tarea yo sí les quiero decir y les quiero pedir que por favor investiguen, que no se dejen llevar por las noticias amarillistas, que investiguen verdaderamente qué es el feminismo, que es una organización, bueno, más bien es una organización en lo que busca los derechos, buscamos ser reconocidas tanto laboral, social como políticamente hablando. Eso es No lo que matar a busca, los hombres, no votar a los no hombres, no matarlos, no matarlos, no golpearlos. golpearnos entre sí. Entonces, otra también de las cosas que les dejo también de tarea es respetar, respetar al que tienes enfrente, ser un poco empático con el dolor de las personas, porque a veces servidores públicos se les olvida esa empatía y tanto hombres como mujeres pues no amerita, ¿no? Que sean seguidos, no sé, algún tipo de delito o algún tipo de circunstancias que están pasando. Eso sí hay que hacer énfasis en ser un poquito empático. Y lo más importante, pues el respeto, ¿no? El respeto desde tu casa. Y también mujeres, si ves que es agresivo desde noviazgo, por favor, aléjate de esa persona. Y si, hombres Hombres con mujeres. igual, con mujeres posesivas y con mujeres así, aléjense de esa persona. No traigan al mundo a hijos, no arrastren a su desgracia a sus hijos o a sus familias, ¿no? Piensen un poquito más en ustedes, quiéranse y si necesitan verdaderamente trabajar ese tipo de circunstancias, pues apéguense a los profesionistas, ¿no? Un buen psicólogo, un buen psiquiatra, pues no nos cae nada mal a ninguno. Y ahí por ahí hay asociaciones diferentes, Ujú. muchas sin fines de lucro. Si hubiera necesidad de acudir a alguien, siempre va un profesional que nos indique la pauta, nos indique el camino que seguir. Queridos amigos, pues muchas gracias por estar con nosotros. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Universidad INADEC, a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes Educando la Conciencia, terminamos nuestro lunes de catedráticos INADEC. Los esperamos el día de mañana con nuestro martes de salud y justicia. Soy Delia Linares Alvarado.
Muchas gracias, muchas gracias. No, pues muchas gracias por invitarme y por favor sigan a INADEC y también estudien por favor aquí. Por supuesto.